Buenos días, espero estén muy bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo vamos a trabajar con diferentes formatos de representación de funciones, a pesar que nosotros igual como que algo estuvimos adelantando, así como que sí los nombres quizás. Ahora vamos a formalizarlo. La clase pasada lo que estuvimos haciendo es usar las reglas del álgebra de Boole para poder simplificar funciones. Vimos que habían varios casos, varias consideraciones que tener en cuenta, ¿cierto? Así que si es que alguien por ahí no participó de la clase, le recomiendo que vea el video porque esto es bien importante para lo que viene hacia adelante, ¿ya? Así que vamos a realizar justamente eso. Miren lo que vamos a hacer. Representación de funciones. Déjenme silenciar acá primero. Ya. Representación de funciones lógicas o booleanas. Vamos a tener 4 alternativas para poder representarlas, ¿ya? De funciones lógicas o booleanas. Quiere decir que finalmente se pueden evaluar solamente a 0 o a 1, ¿cierto? O verdadero y falso, si lo quisiéramos ver así. ¿Cuáles van a ser esas alternativas? Vamos a ver que podemos representar como SOP. ¿Qué va a ser SOP? Es simplemente una suma de productos. Suma de productos. Vamos a tener también otra forma alternativa que hacer una sumatoria de minterms, ¿ya? Sumatoria de minterms. Sumatoria de minterms. Vamos a tener también un producto de sumas o productos de sumas. Productos de sumas. Y vamos a tener, por último, porque son 4 las que yo les dije, ¿cierto? La productoria de max terms. Productoria de max terms. Y aprovecho de preguntarles algo, para ver si ustedes lo han escuchado ya. La tabla de verdad, ¿la han revisado? Mientras yo cambio de color esto. Voy a escribir exactamente lo mismo, solamente le cambio de color. ¿Les suena algo la tabla de verdad? Quizá lo mismo nosotros, no sé. Suma de productos. Muy bien. Ya, muy bien, perfecto entonces. Ya, fíjense que cambié eso por un motivo y vamos a ver después la relación que existe entre ambas. ¿Ya? Y acá también, ¿cierto? Para que sea consistente. Ya, entonces la tabla de verdad lo que nos va a decir son todas las combinaciones de lo que puede pasar con una función booleana o lógica, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo, porque así se va a entender mucho mejor, miren. Vamos a suponer que tenemos una función acá. De hecho la vamos a tener, así que no tenemos que suponer mucho. Una función f de a, b, c, y esta función va a ser relativamente simple, va a ser así, miren. Así, más ahí. Esta va a ser nuestra función. Simplemente con 2 términos. Ustedes pueden ver que tenemos un término con 3 literales y otro con 2. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Queremos conocer qué sucede con esta función para todas las combinaciones posibles de entrada. Y les pregunto yo, ¿cuántas combinaciones posibles de entrada tenemos? ¿Cuántas deberíamos tener? Piensen que tenemos 3 variables. Si tenemos 3 variables, ¿qué entradas podríamos tener? Por si acaso, cuando me refiero a entradas, me refiero a que, por ejemplo, acá podríamos tener el 0,000, ¿cierto? Podríamos tener el 0,01, ¿sí? Y así con un montón. Por ejemplo, ya, muy bien, Miguel, ¿cierto? 8. Vamos a evaluar algunas. Vamos a evaluar para que así veamos qué nos da. Solamente para probar. ¿Cómo evaluamos? Simplemente vamos a reemplazar el valor en la variable. ¿Sí? Es muy parecido a lo que se realiza, por ejemplo, en matemáticas, de hecho, en cálculo, fundamento de matemática, como me dicen ustedes. ¿Sí? Entonces, donde hay un A voy a poner un 0, donde hay un B voy a poner un 0, y donde hay una C voy a poner un 0. Así que va a ser 0,
negado por 0 negado más 0 por 0 negado. Claramente aquí el resultado va a ser 1 por 0 por 1 más 0 por 1 igual a 0 más 0 igual a 0. Escribí todos los pasos, ¿cierto? Pero veíamos de un principio que iba a ser 0 porque teníamos un 0 ahí y un 0 ahí. Veamos otra combinación, miren. Vamos a evaluar, por ejemplo, para este caso. Para el 0,10. ¿Ya? Y vamos a ver qué sucede. Lo mismo. 0 negado por 1 por 0 negado más 0 por 0 negado. Aquí claramente vemos que nos da entonces 1, porque esos se niegan, ¿cierto? Se niegan. 1 por 1 por 1, nos va a dar 1, ¿cierto? Más 0 por 1. Recuerden que 1 más cualquier cosa va a ser 1. ¿Ya? Y así nosotros podríamos seguir y en realidad ver todas las combinaciones. Para esta función que tiene solamente 3 variables, tampoco es un trabajo muy pesado, porque son 8, nos faltan 6, ¿cierto? Pero si fueran más variables, por ejemplo, supongamos 5 o 6 variables, ya no sería tan práctico el realizar eso. Pero, ¿qué podemos hacer? Miren, nosotros podríamos obtener todo esto, podríamos rellenar nuestra tabla de verdad. ¿Qué es lo que es la tabla de verdad? Es simplemente una representación de qué pasa con la función para todas las combinaciones de entrada. Y vamos a dibujar por acá, vamos a dibujar una tabla ya, para que así la tengamos a mano. Y una vez que la tengamos dibujada, vamos a ver una alternativa para poder evaluar, y evaluar mucho más rápido, de forma que obtengamos simplemente, por ejemplo, todos los unos que tenemos acá. Déjenme ver hasta dónde tengo que llegar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, miren, ahí nomás. 9 por acá. Ahí. Ahí. Lo bueno de la regla es que yo expongo, por ejemplo, la línea por cualquier lado. Si se fijan en el... Ustedes creo que no ven el puntero. De repente me desvío un montón, pero sigue estando recta la línea. Ahí me desvié. Ya. Y como bien me decían, ¿cierto? Son 8 combinaciones. 2 elevado al número de entradas. Así que por eso dibujé las 9 filas, para indicar los nombres de nuestras variables, ¿cierto? Que serían el A, el B y el C. Y dejamos también una columna para la F, que es la función. Aquí si queremos podemos hacerla completa. Hagámosla completa. Creo que me equivoqué ya. No, ahí está. Tengo líneas, así que incluso ni siquiera requiero la regla, pero vamos a hacer bien el trabajo. Después las puedo dibujar así a mano alzada si quiero. Ahí. Ya, tenemos nuestra tabla. Y vamos a poner acá entonces las entradas. Vamos a tener el A, o perdón, las variables de entrada A, B y C. Y nuestra salida va a ser simplemente CF. Ya identificamos qué pasaba con dos combinaciones, ¿cierto? Para el 0, 0, 0, según nosotros da 0. De hecho, lo evaluamos. Vamos a ponerlo acá en verde. 0. Y para el caso del 0, 1, 0, que sería el 2, por si acaso voy a anotar los números, porque no lo anoté nada acá. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Se fijan bien que vamos cambiando de 1 en 1. Acá tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Vamos de 2 en 2. Y aquí vamos a tener todas las combinaciones, ¿cierto? De 4 en 4 acá. Tenemos entonces el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Me refiero a lo que vale cada uno de esos números binarios. Ya. Una vez que tenemos eso, dijimos también que teníamos por acá el 1, ¿cierto? En la combinación 0, 1, 0, que sería el 2. Eso. El 1. Y podríamos seguir evaluando si así lo quisiéramos, ¿cierto? Podríamos. Pero yo les voy a mostrar una forma alternativa. Así que quiero que pongan mucha atención. Mucha atención. Que es lo que vamos a realizar muchas veces nosotros para poder evaluar finalmente una función y rellenar la tabla de verdad. Vamos a centrarnos exclusivamente en las combinaciones que hacen 1 a cada una de nuestros términos, a cada uno de ellos. Por ejemplo, a él y a él. Yo les pregunto a ustedes,
¿Qué combinación de entrada? O sea, por ejemplo, A vale, no sé, 1, B vale 0, C vale 1, no sé. Hace 1 este término. Solamente a él. No se preocupen de nadie más. ¿Qué combinación de entrada? Miguel me dice que A y C son 0 y que el B es 1. Claro, efectivamente. Está correcto. Sería si es que el A es 0, si es que el B es 1 y el C es 0, este término va a dar 1. Claramente. Y de hecho ustedes lo pueden comprobar porque ahí lo hicimos y nos dio precisamente 1, ¿cierto? Y el otro término pueden ver que en realidad para esa combinación no se hace 1, ¿cierto? Y algo muy importante, cada vez que tengamos un término que contiene todas las variables de entrada, en este caso el A, el B y el C, para nuestro ejemplo, va a haber solamente una combinación que lo hace 1, que nosotros, por ejemplo, ya identificamos. Sería esa. Ustedes pueden ver que claramente si yo evalúo el A negado, B, C negado, lo evalúo, por ejemplo, en el A igual 0, ¿cierto? De hecho, lo vamos a escribir así para que sea más fácil. ABC igual 0, 1, 0. Nos queda algo así. 0 negado por 1 por 0 negado igual a 1 por 1 por 1, que es lo que tenemos ahí arriba, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que nosotros nos preocupamos ahora. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar en las combinaciones de entrada que hacen 1 a este término, olvidándonos de todo. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque recuerden que basta que él sea 1 o él sea 1 para que inmediatamente la función sea 1. ¿Ya? Por eso nos centramos en él. Y les pregunto yo, ¿qué tiene que pasar para que este término que tengo en el círculo sea igual a 1? ¿Qué debería ocurrir? O sea, el A, ¿cuánto tendría que valer? El B tendría que tener algún valor. El C tendría que tener, no sé, alguno en específico. Pensémoslo bien. De hecho, si se fijan ustedes, nos basta que el A valga 1 y que el C valga 0. Si se cumple eso, inmediatamente el término es 1, sin importar lo que pase con el B. O sea, yo podría decir entonces, si es que el A es 1 y el C es 0, se va a cumplir. Y pueden ver que de hecho tenemos algunas combinaciones que cumplen eso, ¿cierto? Podemos fijarnos en la tabla. Veamos. El A es 1, o sea, por ejemplo, ahí es 1, ¿cierto? El C es 0. Esa combinación debería cumplir que se haga 1, ¿cierto? Veamos otra igual. Esta de acá, ¿cierto? También debería cumplirse. O sea, podemos ver que tenemos dos combinaciones donde el A vale 1 y el C vale 0, y por tanto van a ser esas dos combinaciones para las cuales este término se valora 1. Como tenemos dos, yo podría decir esto. Voy a escribir así, dos combinaciones, y el valor de B, como podemos ver, nos da lo mismo. El valor de B, como no aparece, o sea, como no aparece el B en el término, está libre. Puede ser 0 o 1. ¿Sí? En definitiva, ¿cuáles son las combinaciones que hacen 1 a toda esta función? Van a ser las que lo hacen 1 a él y las que hacen 1 a ese término. Serían en definitiva solamente estas tres. Tendríamos un 1 ahí, tendríamos otro 1 ahí. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasará con las demás combinaciones? Por ejemplo, con ella, con ella, con ella y con ella. ¿Qué valor tomará la función? ¿Qué creen? Estoy mirando el chat, así que... ¿Qué será? ¿Qué valor tomará? ¿Sí? Pueden escribir nomás, si quieren, no sé, pueden creer que si me escriben que es estrella, está bien, sí. La idea es que... estrella, sí. Recuerden que estamos en la clase, así que ¿no? Aquí nos da lo mismo si escribimos lo que corresponde o no. Sí. La idea es que vayamos aprendiendo. Ya, efectivamente, sí. Las otras combinaciones son 0. O sea, lo que quiere decir esto es que como nosotros nos centramos directamente en qué hace 1 a este término, que en realidad es solamente una combinación porque él tiene todas las variables, ¿cierto? Y ¿qué combinaciones hacen 1 a ese término? Vimos que eran 2 porque como el B no está, quiere decir que está libre, que puede tomar cualquier valor. ¿Ya? Entonces, mientras se cumpla que el A valga 1 y el C valga 0, el B puede ser lo que quiera. Y en definitiva son dos combinaciones. ¿Ya? Entonces las demás, como no aparecen, simplemente son 0. Y ustedes podrían evaluarlas, podrían tomar, por ejemplo, la 1, 1, 1. Evaluar acá, por ejemplo, y poner, no sé, f de 1,1,1 y veríamos que efectivamente va a dar 0. Vamos a ponerle ahí. Igual a 0. ¿Sí?
Entonces, eso que acabamos de hacer es como la forma más rápida de poder obtener una tabla de verdad. Incluso se pueden dar cuenta que podrían ser mucho más términos, podrían ser más variables, pero nosotros aún así podríamos obtenerla. Es bastante ventajoso. ¿Ya? Quiero que me escriban, en realidad que voten si es que, respecto a si es que se entiende lo que acabamos de revisar. O sea, nosotros podríamos evaluar para todas las combinaciones la función y ver qué nos da, que sería lo más lento y que en realidad solamente sería relativamente práctico si es que la función tiene pocas variables. O podríamos hacer esto, que es más rápido, que es cada término fijarnos cuáles son las combinaciones que lo hacen uno. Y ahí como que vamos directo a la resolución del problema. ¿Cierto? Y aquí vimos que eran simplemente 3. Y todos los demás eran 0. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Y ahora, perdón, y ahora vamos a ver cómo representarlas, porque aquí simplemente estuvimos evaluando, ¿cierto? Completamos la tabla de verdad, que no le pusimos ni nombre, pero la vamos a poner acá. Me aproveché de que ustedes ya lo habían visto y no le di ni nombre, no corresponde. Tabla de verdad. ¿Y qué es lo que dice la tabla de verdad? Bueno, la tabla de verdad lo que dice es simplemente qué pasa con la función para todas las combinaciones de entrada posibles. ¿Ya? Tomando todos los valores. Eso es lo que nos dice la tabla de verdad. Por eso podemos decir que la tabla de verdad, en definitiva, describe completamente el comportamiento de la función. O sea, súper bueno, ¿cierto? Porque podemos saber todo lo que pasa con ella. Pero ahora vamos a ver cómo podemos nosotros representar las funciones. Miren. Vamos a copiar y pegar, ya que invertí ese tiempo dibujándola bien, ocupemos la misma. La vamos a poner un poquito más derecha. Ya. Toma un poco de agua mejor. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos, ¿cierto?, la tabla de verdad. La función es la que nosotros definimos. En realidad la definí yo, pero arbitrariamente. O sea, la inventé. Y vamos a darle algunos nombres, algunos términos. Miren, quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Miren lo que yo voy a escribir acá. Voy a escribir, por mientras voy a poner acá SOP. Vamos a hacerlo con espacio para que no nos falte después. Voy a poner A negado, B negado, C negado. Yo voy a ir escribiendo. Yo quiero que ustedes piensen. ¿Qué estoy escribiendo acá? Eso quiero que piensen ustedes. ¿Por qué será que estoy poniendo esos términos? O sea, entiendo que son términos, ¿cierto?, de 3 variables. Está el A, el B y el C. Pero ¿por qué algunos van negados y otros no? ¿Qué será lo que estoy tomando en cuenta yo? Piénsenlo mientras yo sigo dibujando. Y lo voy a agrandar porque si no como que me va a costar más acertar a dónde van. Ya. ¿Por qué algunos los estoy negando y por qué otros no? ¿Y qué representan? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que representan estos términos que yo acabo de escribir? ¿Alguna idea? Ya, por si acaso, lo que yo acabo de escribir acá es simplemente, ya, sí, los negados que están asociados con los ceros, ¿cierto? Lo que yo acabo de escribir acá es el término de tipo producto, ¿cierto? Que son productos, que al momento de evaluarlo en la correspondiente combinación, me da 1. Si ustedes se fijan bien, si yo evalúo, por ejemplo, ese término, el A negado, B negado, C negado, lo evalúo en 0, 0, 0, que es la combinación que tiene adyacente, ¿cierto? Sería 0 negado por 0 negado por 0 negado. Eso sería 1 por 1 por 1, nos daría 1. ¿Ya? Veamos otro caso. Veamos el caso de él, por ejemplo. Si es que yo lo evalúo en esa combinación, el A, B negado, C negado, lo evaluamos específicamente en el 1, 0, 0. Así que nos quedaría 1 por 0 negado por 0 negado. Eso va a ser 1 por 1 por 1 igual a 1. Y de hecho podemos saltarnos acá. El ABC, voy y lo evalúo en 1, 1, 1. Va a ser entonces 1 por 1 por 1 igual a 1.
Y pueden ver que en realidad cada término, por ejemplo este que tenemos acá, solamente va a ser uno. ¿Para qué combinación? Para esta combinación. No va a ser uno para ninguna otra. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, los términos que acabamos de escribir, los términos tipo producto, son aquellos que al momento de evaluarlos en la combinación que tienen asociada, o sea, que están en su misma fila, dan 1. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de hacer acá. Lo voy a escribir, por si acaso. Son productos que al ser evaluados en la combinación correspondiente, dan 1 o son iguales a 1. Evaluados en la combinación correspondiente dan 1. Vamos a ver cómo dan 1 así, a pesar que suena como medio raro, pero hoy eso es un 1. ¿Qué pasó a mi 1 ahí? Sí. ¿Sí? Eso es todo lo que significa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Ya? Y como pueden ver, para que eso se cumpla, claramente lo que tenemos que hacer es poner la variable negada, si es que hay un 0 en la combinación, y poner la variable sin negar, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Si es que hay un 1. Bueno, en realidad iba ahí, ¿cierto? Ya. Eso que acabamos de ver es la clave. Con eso estamos listos, porque ahora lo que vamos a hacer es simplemente representar la función de la siguiente manera. Vamos a hacer esto, miren. Vamos a decir que para representar en SOP, usando suma de productos, simplemente vamos a tomar la siguiente. Miren, vamos a poner acá A. Vamos a tomar el término que se corresponda con un 1 de la función y lo vamos a incorporar a nuestra función. Aunque suene como extraño, miren. Vamos a tener que f de a, b, c va a ser igual a todos los términos que estén asociados a un 1. Vale decir, por ejemplo, vamos a elegir un color, por ejemplo, él va a estar, ¿cierto? Asociado a un 1, él también, y él también. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función? La función va a quedar simplemente como una suma de cada uno de esos productos que están asociados a los unos de la función. Así que nos va a quedar el A negado, B, C negado, vale decir él, ¿cierto? Más, eso es importante, va a ser una suma. Más, ¿cómo hice un más así? Ahí sí. Más el A, B negado, C negado, ¿cierto? Porque está asociado a un 1. Más A, B, C negado, ¿cierto? Porque está asociado a un 1. Y nada más. Eso es todo lo que se va a sumar. Se van a sumar los productos que se correspondan con unos de la función. Y eso va a ser una representación de nuestra función. Ahí está. Y está listo. No hay nada más que hacer. Tenemos la función representada. Y por si acaso, esto que nosotros tenemos acá, ustedes pueden ver que claramente es una suma de productos, ¿cierto? De hecho, son productos que se están sumando. Pero además es llamada representación estándar o canónica. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo acá. De hecho, lo vamos a escribir mejor. ¿Qué color lo escribimos? Vamos a escribirlo en violeta, en púrpura. Además, esta es una representación estándar o canónica. Esta es una representación SOP, porque en realidad es una suma de productos, ¿cierto? SOP. Canónica o estándar. Canónica o estándar. ¿Y qué significa que sea canónica, estándar? Eso que suena como medio extraño. Simplemente que cada uno de los términos contiene las tres variables. Es simplemente eso. Ustedes saben que en este tipo de cosas siempre se inventan nombres, así que suenan como, no sé, como que si fuera algo más allá, pero en realidad es eso. Canónica estándar, cada uno de los términos contiene las tres variables. Canónica estándar, lo que implica que cada uno de los términos de la función contiene todas las variables. De los términos
Recuerden que cuando me refiero a términos, me refiero, por ejemplo, a él y a él, ¿cierto? Contiene las tres variables, o en realidad contiene todas las variables. Y eso es bien importante porque ahora que ya vemos que en realidad tenemos la función, ¿cómo se definió? En base a los unos que teníamos, ¿cierto? Para cada una de las combinaciones, que en este caso son productos que los que tenemos asociados a una combinación, que estén asociados a un 1, va a quedar entonces nuestra representación como SOP, y que además es canónica, ¿cierto? Pero les pregunto yo, ¿qué pasa con ella entonces, esa representación? ¿Es canónica o no? ¿Será canónica o no? A ver, debería tener una pregunta que sea simplemente eso. O sea, como, ¿sí o no? A ver, usen esta pregunta. Le ponen sí, si es que creen que es canónica, le ponen no, si es que creen que no es canónica. Más o menos. Recuerden, canónica, ¿qué implicaba? Está escrito acá. Cada uno de los términos contiene todas las variables. ¿Ya? ¿Cuántos términos tenemos acá? Tenemos 1, tenemos 2. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 3. Claramente hay uno que tiene un problema, ¿cierto? Él, por ejemplo, no tiene una variable, no tiene el b. Así que no es canónica. No sería canónica por el hecho de que hay un término que no contiene todas las variables. No sería canónica, lamentablemente. Tampoco es como que sea tanto, como que no pierde mucho. Ejemplo. Vamos a tener un ejemplo acá. Pensemos así. De hecho, vamos a escribirlo con un color un poco más, que se vea un poquito mejor. Vamos a ponerlo en negro. Ya, ejemplo. F de A, B, C, D. Y vamos a tener la siguiente representación. Esta obviamente es canónica porque cada uno de los términos contiene las 4 variables. Acá tenemos otra, miren. Ahí tenemos una. Aquí tenemos otra. Esta no sería canónica, ¿cierto? Ahí pongámosle negación. Aquí la vamos a identificar. Verde es canónica. Ella no sería canónica, ¿cierto? Rojo. ¿Por qué? Porque tiene términos que no tienen todas las variables. Tendría que tener cada uno 3. Y la última sería canónica, claramente porque tiene un término y ese término contiene las 4 variables. Como que eso lo podría copiar. Vamos a copiarlo. Ahí. Ahí sí. Miren, quedó perfecto. Ya. Ahora, ¿se entiende lo que acabamos de revisar? ¿A qué me refiero con canónica? ¿A qué me refiero con que no es canónica? ¿Cómo formamos la función? ¿Sí? Estoy tomando un poquito más de agua. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer para representar una función como una suma de productos. O sea, la podemos tener como canónica o la podemos tener de otra manera. A pesar de eso, nosotros cuando simplifiquemos, porque después vamos a simplificar también, no solamente con álgebra, sino que con mapas de Carnot y con Quinn-McCloskey, vamos a buscar reducir las expresiones, disminuir la cantidad de términos, disminuir el tamaño de cada término, o sea, la cantidad de literales que tiene. Pero por ahora, pensemos que la ventaja que tiene tener una función canónica es que tenemos una relación directa
entre la función y la tabla. O sea, yo puedo pasar de una a la otra sin problema. Tengo que dibujarla, obviamente, pero hay una relación directa, ¿cierto? Pero como pueden ver ustedes, imagínense que tuviéramos una función de 4 variables, f de a, b, c, d, y que tuviera un montón de unos. ¿Qué pasaría con esta expresión que tenemos acá? O sea, quedaría mucho más extensa, ¿cierto? Quizá poco manejable, nos podríamos equivocar, no sé, pero como mínimo queda más extensa. Entonces, para evitar eso, se hace lo siguiente, miren. Se le pone un nombre a estos términos. Por ejemplo, ese término se va a llamar M0. El siguiente se va a llamar M1, ese M2, y este de acá se va a llamar M7. Simplemente un nombre. Esto va a ser un minterm. Minterm. Y se va a llamar M0. El de acá se va a llamar M1 y así. Pueden ver que si partimos en el 0, vamos a llegar al 7 finalmente. Dado que estamos trabajando con 8 combinaciones, porque son 3 entradas. Ahí es un 5, M6 y M7 en definitiva. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve esto? Podrían preguntarse ustedes. En realidad, porque es lo mismo, ¿cierto? Nos va a servir porque vamos a usarlo para representar de una manera mucho más reducida. ¿Cómo así? Esta misma función que tenemos ahí, la vamos a representar ahora de la siguiente manera. Miren, déjenme achicarlo un poquito para que se alcance a ver. Ahí se alcanza a ver. B. Le vamos a poner sumatoria de minterms, como que en realidad es otra alternativa. Sumatoria de minterms. Y para representar la función, lo que vamos a hacer es simplemente esto. De hecho, lo voy a hacer acá al lado, porque así es más fácil. Vamos a escribir f de a, b, c, y vamos a decir que va a ser la sumatoria de los minterms. ¿Y cuáles creen que ustedes que van a ir? O sea, no tienen por qué saberlo ahora, pero yo les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que deberían ir? Van a ir los que están asociados a los unos. Esos van a ir. De forma tal que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener entonces que la función f de a, b, c va a ser igual a la sumatoria de los minterms. 2, 4 y 6. Y sería todo. No habría que decir nada más. Tenemos el 2, el 4 y el 6. Y ya está definida la función. No hay que hacer más. ¿Sí? Así que eso va a ser nuestra función. La vamos a llevar a donde la tenemos acá. Y ustedes pueden ver que, claro, quizá para esta función que tiene solamente 3 variables, tampoco es que es gran diferencia. O sea, pasamos de una representación como la que tenemos acá a esa. Y que representan lo mismo. Pero tampoco es como que nos ahorramos mucho trabajo. Pero hay otros casos en los que sí. Por ejemplo, el siguiente, miren. Vamos a dejar acá nuestra función. Ahí quedó la función. Y vamos a ver algunos ejemplos también de otros casos que podríamos representar acá. Vamos a ponerlo en amarillo, ya que dejamos en amarillo el otro ejemplo. Ejemplo. Podríamos tener una función así. La sumatoria de los minterms. 0, 1, 14, no, 0, 1, 1, 12, 14, 15, y estaría lista la función, no habría problema, uno la podría reconstruir después. Podríamos tener otra función así, f, incluso voy a exagerar un poco, pero miren, podríamos tener de a, b, c, d, e, f. ¿Cuántas son? 6 variables. La sumatoria de los minterms. 3, 4, 12, 21, 23, 32. Y aquí podría en realidad poner un montón, ¿cierto? ¿Hasta cuál podría llegar yo? Podría llegar hasta 63, ¿cierto? Porque si tengo 6 entradas, 2 elevado a 6 me va a dar 64. O sea, tendría en este caso los minterms desde el 0 hasta el 63 como opción, ¿cierto? Que podrían ser unos. Y imagínense si yo quiero escribir eso. Lo quiero escribir directamente con sus términos. Voy a tener entonces, ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. 9 términos cada uno de 6 variables o 6 literales. Sería un poquito extenso, ¿cierto? Y aún así podría tener más. Ahí vemos en realidad la fortaleza de poder representar así una función. ¿Se entiende la idea? O sea, simplemente ponerle un nombre a los productos que teníamos acá, miren. Poner un nombre, llamarle M0, M1 hasta el M7, para el caso que estamos trabajando. Y luego de eso, para representar, simplemente vamos a decir, por cada uno de los unos que tengamos en la función, nosotros vamos a dejar escrito entonces ese minterm, que recuerden que va a estar en una sumatoria. Y después esto se puede reconstruir. ¿Cómo se podría reconstruir? Porque bueno, nosotros si quisiéramos, por ejemplo, en el caso de esas 4 variables, quisiéramos obtener el término que corresponde ahí, lo que haríamos sería esto, diríamos ya, ¿cómo represento un 0 usando 4 variables? Así. Si tengo un 0, la variable va a ir negada. Si tengo un 1, la variable va a ir sin negar. Entonces nos quedaría algo así. 0, 0, 0, 1, y yo podría reconstruir la función. A negado, B negado, C negado, D. ¿Se fijan? Y así podría hacer. Podría tomar, por ejemplo, esto. Vamos a ponerle acá puntito, 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 más. Y diría entonces que acá un 1, 1, 1, 1. Me quedaría, por tanto, más A, B, C y D. Y obviamente con todos los que están en medio. ¿Sí? Esa es una forma en que podríamos fácilmente reconstruir la función. Sí, de hecho, la ventaja que nos da esto es que podemos representar funciones muy grandes de una forma bien reducida y es más práctico, porque tiene una relación, como les digo, directa con la tabla, de verdad. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. ¿Ya? Miren, ahora, hasta ahora hemos estado trabajando con los unos, pero ustedes no me han preguntado esto. Y yo digo, ¿por qué solo los unos? ¿Qué pasa con los ceros? ¿Acaso ellos no son válidos? ¿No lo vamos a considerar solamente porque son ceros o porque son verdes? Y los unos, y los, perdón, y los ceros también importan, también nos dicen algo, ¿cierto? Porque si yo conozco los ceros y sé que cuáles son, yo puedo decir, ah, mira, los que no son ceros son unos, y tengo definida la función de la misma forma. ¿Ya? O sea, no solamente los unos van a ser aquí los que representen todo. Y como podemos hacer eso, podemos también usarlos para poder representar nuestra función. ¿Pero cómo? De una manera un poquito diferente, pero que al mismo tiempo es muy, muy, muy parecida. Vamos a hacer esto, miren. Vamos a escribir acá POS, porque queremos obtener los productos, en este caso, productos de sumas. Pero ahora vamos a escribir un término un tanto diferente, miren. Miren lo que voy a hacer. Lo voy a agrandar, sí. Y quiero que ustedes piensen, ¿por qué estoy poniendo los términos que estoy poniendo? ¿Qué tendrán especiales? ¿Qué se consigue con ellos? Piensen mientras yo escribo. O sea, primero pueden identificar cómo lo estoy definiendo y después el por qué. ¿Qué se consigue? O si acaso lo voy a decir, pero es entretenido de repente como tratar de descubrir el por qué así. ¿Qué estoy haciendo? O sea, primero estoy escribiendo sumas, ¿cierto? Es ya una gran diferencia respecto a esto, porque aquí está escribiendo producto. Y al parecer, según veo, es como que si hay un 1, lo estoy poniendo negado, ¿cierto? ¿Sí? Si es que hay un 1, lo pongo negado. Ahí lo pueden ver. ¿Pero por qué? ¿Qué consigo con eso? Vamos a ver. Mientras yo termino de escribir acá. ¿Qué consigo con eso? A más B negado. Ah, sí. Efectivamente, Diego. Eso es. Lo que estoy escribiendo son las sumas que al momento de evaluarlas en la combinación me dé 0. Eso estoy haciendo. Claro, ¿cómo lo consigo? No, porque yo sé que si pongo, por ejemplo, si tengo un 1, tengo que poner el término negado para que se cumpla eso, ¿cierto? Pero estoy escribiendo en definitiva las sumas para las cuales al momento de evaluar en la combinación me da 0. Y eso es una B, así que la vamos a escribir bien. Más C negado, ¿cierto? ¿Y para qué nos sirve eso? Vamos a ver ahora en un momento, ¿ya? Y voy a escribirlo por acá también, ya que tenemos eso acá. Lo vamos a escribir también. Oh, pero miren lo que puedo hacer. Puedo reciclar acá.
Y ahora vamos a cambiar el son productos por el son sumas. Hay que hacer un uso eficiente de la energía, yo siempre les digo. ¿Ya? O sea, simplemente son sumas que si es que las evaluamos en su combinación correspondiente, nos da 0. Y que para todas las demás obviamente nos va a dar 1, ¿cierto? Son sumas que al ser evaluadas en la combinación correspondiente dan 0. ¿Y para qué nos sirve? Ah, eso lo vamos a ver ahora. 0. Ahí está. Lo que vamos a hacer por si acaso es que para representar usando POS, en este caso como una suma, o perdón, como productos de sumas, yo voy a considerar la función de la siguiente manera, miren. Voy a tomar la función f de a, b, c, y voy a escribir todas aquellas sumas que se correspondan con los ceros y van a estar multiplicándose. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos esto acá, miren. Vamos a elegir un color diferente. Este color. Vamos a tener esta suma y esta suma porque se corresponde con ceros de la función. ¿Ya? Y las vamos a multiplicar. Entonces vamos a tener el a más b más c multiplicado con el a más b más c negado multiplicado con el a más b negado más c negado, y bueno, y así con todas las demás que marcamos, ¿cierto? Así que va a ser a más b más c, ¿cierto? Que es la primera, después esa, a más b más c negado, vamos a ponerlo un poquito más para acá, multiplicado con la que está acá, ¿cierto? Que sería a más b negado más c negado, más, multiplicado con esta suma y con esa suma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las que están asociadas a los ceros de la función. Y ahora estamos usando los ceros para representar a nuestra función, lo cual es totalmente válido. Ya no podemos tener esa preferencia por los unos solamente y ignorar completamente a los ceros. Ellos también cuentan. Y también pueden representar lo mismo, ¿cierto? De una manera alternativa, sí, pero lo mismo, la misma información. Y esto que tenemos por acá va a ser nuestra función. Vamos a escribirlo acá. Ahora va a ser una suma de productos. Me faltó escribir eso, ¿cierto? Perdón, un producto de sumas. Ahí. Vamos a poner C, producto de sumas. O POS, simplemente. Acá le puse eso, ¿no? Ahora lo dejé como SOP. Vamos a dejarlo así. Después lo arreglo. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Y aquí uno podría decir, pero en realidad como que no sé si me conviene porque al final quedaron más términos. ¿Cierto? Si se fijan bien, acá tenemos 5 términos, 5 sumas que se están multiplicando. En otro caso, cuando usamos los 1, nos quedaron, ¿cuántas? Nos quedaron solamente 3 términos. ¿Sí? Pero es para esta función. Hay otras funciones que podrían ser representadas de una manera más simple usando los ceros. Así que va a depender del caso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Y por si acaso fue lo siguiente. Dijimos, primero, vamos a escribir acá estas sumas, que estas sumas tienen la particularidad que simplemente van a ser aquellas sumas que al momento de evaluarlas en la combinación correspondiente nos va a dar 0. ¿Cómo sé cuáles son las sumas que corresponden? Es porque si tengo un 1, perdón, salió como ahí, si tengo un 1, como está acá, vamos a tener que va a quedar negado el término, ¿cierto? Pueden ver que aquí tenemos S1, 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 nos quedan los 3 negados. Y eso es todo, para poder definirlo, ¿cierto? Y si es que tenemos un 0 en la función, tenemos un problema, ahí sí. Un 0 en la función, vamos a ver que va a quedar la suma, ¿cierto? Y nos quedan entonces todas esas. Para representar nuestra función f, que por si acaso es totalmente equivalente a lo que nosotros tenemos para la otra función que representamos, ¿cierto? A pesar de que sean equivalentes, no tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Podrían ser diferentes, o sea, los términos que nos quedan, si que nosotros lo desarrollamos, lo llevamos, por ejemplo, nuevamente a un SOP, pero ser equivalentes, porque la equivalencia se refiere a que se corresponda a la tabla de verdad. Dos funciones son equivalentes si es que tienen la misma tabla de verdad, en resumen. Muy bien. Y ahora, ¿qué creen que viene? ¿Qué creen ustedes?
Mientras tanto, yo voy a cambiar acá el nombre que le puse a la... Ah, porque le puse el nombre como cortito nomás solamente, ¿cierto? Vamos a extenderlo para que sea consistente todo esto. Mientras ustedes me escriben, ¿qué creen ustedes que viene? Porque dijimos que íbamos a ver 4 alternativas, ¿cierto? Y de momento hemos visto 3. Suma de productos. SOP, ahí está. SOP. Ya. Y ahora, quizás se lo imaginan, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos muchos ceros y quisiéramos representar de esta forma, quizás podría ser muy extensa la función. Entonces, ¿por qué no le ponemos un nombre? Muy parecido a lo que hicimos en el caso anterior, ¿cierto? Con las sumas de productos, que le pusimos el nombre y le llamamos minterms. Ahora le vamos a llamar a esto maxterms. Y voy a mover un poquito esa explicación que tengo acá. Vamos a mover un poco. La vamos a mover para que así no se nos junte con la frase o la palabra maxterm. Ahí la vamos a dejar. Ahí suficiente. Y ahora ponemos entonces los maxterms. Y los maxterms se van a representar de la misma manera. O sea, voy a llamarle, por ejemplo, M0, M1, solamente que con M mayúscula, ¿cierto? M2, M3, M4, M5, M6 y M7. Claro, porque tenemos 8 combinaciones de entrada, tenemos, ¿cierto? Partiendo desde el 0 hasta llegar al 7. ¿Y cómo quedará la función entonces? Va a quedar de la siguiente manera, miren. Va a quedar como f de a, b, c, y ahora va a ser igual a la productoria de los max terms, que vamos a tener. Acá el max term, lo vamos a marcar acá también. 0, 1, 3, 5 y 7. ¿Ya? Así que van a estar escritos acá. 0, 1. Vamos a tener el 3, el 5 y el 7. Me alcanzó justo. Ahí. Vamos a mejorar un poquito el 5. Uy, ¿se juntaron? Bueno, queden juntos nomás. Y pueden notar algo, miren, vamos ahora, una vez que los tenga representados acá, voy a recortar esto para llevarlo a nuestra lista que tenemos acá. Lo tenemos acá, ¿cierto? Y no puse nada, de hecho voy a poner productoria de maxterms. Por si acaso, todo esto se refiere obviamente a la misma tabla, ¿cierto? Lo hemos estado sacando de ahí. Productoria de maxterms, que también es una forma alternativa de representación de maxterms. También le llaman a veces producto de maxterms, pero yo le pongo productoria simplemente. ¿Ya? Y quiero que se fijen en esto, miren. ¿Qué relación encuentran entre esto que tenemos acá y eso que tenemos ahí? Porque es una representación que seguro que yo estoy diciendo es equivalente, ¿cierto? Sumatoria. En realidad es como una productoria. ¿Sí? Recuerden que la productoria es que simplemente, por ejemplo, si tuviera algo así, no sé, pongamos que fuera F, vamos a ponerle F1 igual a la productoria, desde I igual 1 hasta N, supongamos el I, sería simplemente tomar el I y hacerlo correr por todas estas variables, ¿cierto? Es como una sumatoria, pero en vez de ir sumando, se va multiplicando. Es eso. No sé si lo habían visto. ¿Lo habían visto, la productoria? Acá sería 1, y no le puse ningún número. Vamos a ponerle, de hecho, vamos a ponerle un número. Vamos a ponerle 3. Sería 1 por 2 por 3. Si yo tuviera, por ejemplo, otra expresión un poco más compleja, por ejemplo, tuviera un i cuadrado menos 1, iría poniendo lo mismo. ¿Ya? Pero es eso. Es simplemente ir haciendo correr esta expresión, o en realidad esta operación, pero con multiplicaciones. Muy parecido a la sumatoria. Entonces, si tuviera algo así, miren. Por ejemplo, F2, la productoria, desde i igual 1, de i más 2, sería hacer esto. Sería 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2. Y se acabó ahí, ¿cierto? Y nos quedaría entonces este número. 3 por 4 por 5. Este es un ejemplo inventado recién. ¿Ya? Sería 12 por 5, sería 60.
Muy bien. Y lo que le estaba preguntando yo, me refería a qué relación existe entre la sumatoria de minterms y la productoria de maxterms. Fíjense bien que son complementarias. O sea, y por ser complementarias me refiero a que acá tenemos el 2, el 4 y el 6. Y justamente acá no está el 2, ni el 4, ni el 6. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, la representación de una sumatoria de minterms, de una función, puedo obtener directamente la productoria considerando el complemento, los que no están. Y viceversa, ¿cierto? Esa es una relación que es bastante interesante y que nos sirve un montón. Estoy borrando. ¿Qué borré ya? Ah, borré ahí. Nos sirve mucho, como les decía, porque así podríamos convertir una función directamente como de una sumatoria de minterms a una productoria de maxterms y sin mayores inconvenientes. Ejemplo. Obtener la representación como sumatoria de minterms. Sumatoria de minterms. Y aquí tenemos, por ejemplo, este caso. Tenemos nuestra función, le vamos a poner un nombre h, porque siempre usamos las mismas letras, así que vamos a llamarla así. H de A, B, C, y va a ser igual a nuestra productoria, que va a ser de los siguientes maxterms. ¿Ya? Si tenemos esa productoria y nos están pidiendo la sumatoria de minterms, nosotros simplemente vamos a decir entonces, ya mira, entonces eso quiere decir que esto va a ser igual a, de hecho no tiene por qué ser igual, pero vamos a representarlo así. H de A, B, C va a ser igual a la sumatoria de los minterms y vamos a tomar todos aquellos que no estén. Por ejemplo, vamos a tomar al 1, ¿cierto? Al 2, al 3, el 4 no porque está ahí, ¿cierto? El 5 y el 6. Y estaría listo. Esto sería equivalente. Serían equivalentes. Voy a escribir bien equivalente. ¿Ya? Y no puedo escribir ese bien equivalente. Tengo problema. ¿Qué le voy a hacer? Ahí sí. Serían equivalentes. ¿Ya? Entonces ahí vemos que tenemos las 4 opciones. Recuerden, tenemos una función que nosotros definimos arbitrariamente los valores que iban a ser 1. En realidad la escribí y después vimos que nos daban 3 combinaciones para las cuales iba a ser 1, ¿cierto? Para el 0, 1, 0, que es el 2, para el 1, 0, 0, que es el 4, para el 1, 1, 0, que es el 6. Después de eso, nosotros vimos que podíamos usar estos productos para poder representar lo que sucedía con la función. ¿Cómo definimos esos productos? Simplemente son aquellos en los cuales al evaluar la combinación nos da 1, ¿cierto? Tenemos todos los productos acá y después para construir la suma de productos dijimos, donde hay unos, nosotros vamos a tomar ese producto y lo vamos a sumar con los otros que correspondan, ¿cierto? Tomamos ese también, tomamos ese y nos quedó representada la función como ustedes la pueden ver ahí, ¿cierto? Le decía yo también que esta era una función canónica. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos contiene todas las variables. Si es que no fuera así, sería una función que no es canónica. ¿Ya? ¿Por qué es relevante hablar de una canónica o estándar? Porque son sinónimos. Por el hecho de que hay una relación directa entre lo que tenemos acá y lo que pasa en la tabla. Entonces yo podría moverme de una a la otra sin ningún inconveniente. Claramente, si tenemos muchos unos, nos queda una expresión que puede ser muy extensa. Por eso es que le damos un nombre a estos términos, le llamamos minterms, 0, 1, hasta n, y después al momento de representar nosotros decimos que va a ser igual la función a la sumatoria de todos aquellos minterms que se correspondan con los 1 de la función, ¿cierto? En este caso nos quedó el minterm 2, el 4 y el 6, y con esta representación nosotros podríamos reconstruir la función después, sin ningún inconveniente, ¿ya? También dijimos que en realidad no tendríamos por qué representar con los 1 solamente, podríamos representar con los ceros, pero hay que tener en cuenta que ahora lo que vamos a usar van a ser estas sumas, estos términos que tenemos acá, que se corresponden a la suma que al momento de evaluar en la combinación me da 0. ¿Ya?
Y para representar la función lo que vamos a hacer es multiplicar todas estas sumas que se correspondan con los ceros, que yo las marqué acá en azul, o en ese como color lavanda, no sé, azul yo creo, ¿cierto? Y con eso tenemos que la función nos quedó así, miren. Nos quedó así, un poquito más extensa por el hecho de que teníamos más ceros que 1 en esta función, pero esto depende del caso particular que estamos trabajando. Y por último, para poder reducir esto y expresarlo de una manera más simple, muy parecido a lo que teníamos en el caso anterior con la sumatoria de los minterms, le ponemos un nombre ahora a estas sumas. Le llamamos, ¿cierto?, M0, M1 y así hasta el M7, pero como M mayúscula, ¿cierto?, M grande. Y procedemos entonces a representar la función simplemente considerando una productoria, que finalmente es el producto de todos estos términos, ¿cierto?, pero tomando en cuenta los que se corresponden con los ceros. Así que dejamos al M0, al M1, al M3, al M5 y al M7 para este problema en específico, que nos quedó como está acá. Como está por acá. Ahí. De hecho, acá está. ¿Sí? Y les comentaba yo que también existe una relación como de complementaria entre ambas representaciones, en el sentido de que los max terms que están acá, si yo quisiera pasar, por ejemplo, a la sumatoria de min terms, simplemente escribiría los que no están acá, como parte de la sumatoria de min terms. ¿Ya? A eso me refiero. Y aquí hicimos una conversión donde vimos que tenemos dos funciones equivalentes, representadas una como una productoria de max terms, específicamente del 0, el 4 y el 7, que sería equivalente a representarlo como una sumatoria de minterms del minterm 1, 2, 3, 5 y 6. Es una recapitulación de lo que hemos estado viendo ahora. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Que son formas alternativas de representar, nos van a servir obviamente al momento de poder trabajar con las funciones. Yo creo que ya la clase siguiente vamos a resolver ejercicio de la guía donde vemos cómo podemos representar de varias maneras, ¿ya? Y comenzaríamos con los mapas de Carnot también en la siguiente clase. Así que por favor no se la pierdan, ¿ya? ¿Alguna duda, comentario, consulta? Bueno, si no existe ninguna duda, comentario, consulta, nos veríamos el próximo viernes. Espero que tengan una gran semana, que les vaya muy bien, ¿ya? Así que nos vemos. Chao, chao.